Ok. Bueno, pues buenas tardes en España, buenos días en Chile y bueno, pues la hora que sea allí donde estéis. Tenemos hoy un seminario de matemática aplicada, es un seminario organizado por el Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada y por el Instituto de Matemática Interdisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Gajardo, que es un profesor en la Universidad Técnica Federico Santa María, y nos va a hablar un poquito de todo lo que están haciendo allí en su grupo, el grupo que él tiene junto con Héctor y más gente por allí, en relación con los trabajos de modelización de COVID-19 y de estrategias de control, de gestión de este COVID. Creo que están ayudando también a las autoridades allí, etcétera. Estamos muy interesados en saber y que nos contéis de primera mano vuestros trabajos. Y yo creo que, Pedro, puedes empezar cuando quieras, ¿vale? Tienes la palabra, por favor. Ok, muchas gracias, Ángel, por la presentación y por la invitación, a Benjamín también. Para mí es realmente un honor y un placer estar en este seminario que ustedes organizan en la Universidad Complutense. Así que muchas gracias por la invitación. Puedes empezar, ¿vale? Venga. Perfecto, muchas gracias y disculpen por estos inconvenientes técnicos que eran absolutamente locales. Bueno, agradecer la invitación, como señalaba, para mí es un placer y un honor estar hablando ante este grupo sobre el trabajo que hemos hecho en torno al COVID-19. Y quería comenzar contándoles un poco cómo ha sido esta aventura. Nosotros con un grupo en Chile, de gente del Centro de Elemento Matemático, de mi universidad y del Centro de Epidemiología y Políticas Públicas en Salud de la Universidad del Desarrollo, una universidad en Santiago, tenemos una historia de hace algunos años, unos 5 años, donde la gente del Centro de Epidemiología nos invitó a participar de unos estudios que ellos estaban haciendo para el control de enfermedades transmisibles en cárceles, meterle modelamientos para hacer principalmente estudios de costo-efectividad de estrategias de búsqueda de casos activos de algunas enfermedades en cárceles. Y también coincide más o menos al mismo tiempo que nuestro grupo empezó a colaborar con un grupo en Cali, Colombia, también en torno al modelamiento de enfermedades, principalmente el dengue y alguna estrategia de biocontrol. Entonces, les cuento esto porque cuando llega el COVID, el año 2020, bueno, se empieza a escuchar en diciembre de 2019, enero de 2020, y nosotros, la universidad, salimos de vacaciones en el hemisferio sur, normalmente en febrero, y cuando llegamos ya a fines de febrero, nos reunimos y dijimos, bueno, como que es más o menos natural que nuestro grupo, desde los matemáticos, ya estábamos colaborando con un grupo de epidemiología, que viéramos si podíamos aportar con algún granito de arena a lo que era el estudio del COVID en Chile y sobre todo este grano de arena fuera a aportar a lo que es la toma de decisiones en nuestro país. Y así fue como en marzo del año pasado, reunimos a un grupo de los diferentes centros que he mencionado y nos pusimos a ver qué tipo de problemáticas podrían estar, dónde podríamos aportar y que fuese un poco relevante. Entonces partimos viendo modelos, tratando de identificar algunos modelos. Ahí nos inspiramos bastante en el trabajo que ustedes ya venían haciendo. Principalmente nosotros en un tipo de análisis que nosotros le hemos puesto, lo hemos bautizado como semi-cuantitativo, en el sentido de que hay modelos, hay números, pero obviamente en esa época no era mucho lo que uno podía decir, que era lo que principalmente todos querían escuchar de grupos como el nuestro, cuándo hacer el máximo, cuándo van a ser los distintos hitos que a la población en general le interesan. Más que nada nosotros queríamos en un comienzo hacer estimaciones de órdenes de magnitud, sobre todo de lo que iba a ser la demanda de camas, de unidades de cuidado intensivo, las camas UCI. Así que en eso se centró nuestro trabajo inicial.
también comenzamos a proveer un servicio a la comunidad y principalmente también a la comunidad científica, publicando un visualizador que está vigente hasta el día de hoy, visualizadores donde, adicional a los datos que se entregaban de manera oficial, hubiese un poquitito de valor agregado, que eso se traduce en calcular algunos indicadores a partir de esos datos y que lo visualizará en tiempo real, se actualiza todos los días, toda la comunidad que está siguiendo la pandemia en el país. Partimos, por ejemplo, calculando el R efectivo y cosas así, después fuimos agregando una serie de otros indicadores que se actualizan a partir de la información diaria. Y pasado esto, bueno, en ese momento nos entrevistamos con mucha gente. En Chile se instauró lo que es el Consejo Asesor, un consejo principalmente conformado por epidemiólogos e infectólogos que asesora al Ministerio de Salud en la toma de decisiones. Una de las personas con las que nosotros habíamos colaborado en el pasado en este tema de las cárceles es integrante del Consejo Asesor. Nos entrevistamos con ella, bueno, y con otra gente de ese grupo, un poco para ir sabiendo las necesidades desde los expertos, qué cosas les interesaba, que eran más prioritarias desde el modelamiento, poder atender. En ese ciclo también de reuniones que tuvimos con diversos colegas, nos juntamos con ustedes, con Benjamín, con Ángel, que generosamente también nos contaron la trastienda de todo el trabajo que venían realizando, y para lo cual también para nosotros fue bastante inspirador. Una de las cosas, además de poder estimar un poco hacer una estimación gruesa del orden de magnitud de la necesidad de camas UCI que se iban... En España también le dicen UCI, ¿no? La unidad de cuidado intensivo. Sí. La estimación de camas UCI, el máximo que se iba a requerir. También nosotros sentíamos que en esta etapa del modelamiento, donde realmente no había muchos datos, era interesante poder ver con los modelos con los que estábamos trabajando cosas que para los epidemiólogos pueden sonar medias obvias, pero para la población general y sobre todo lo que nos interesaba a nosotros, para los tomadores de decisiones, tal vez no eran tan obvias. Por ejemplo, decir cuál es el efecto global que puede tener una cuarentena versus si es que se ponen todas las fichas o la mayoría de las fichas en otras estrategias del tipo de la trazabilidad y el aislamiento de casos. Entonces, para alguien epidemiólogo eso es obvio que lo segundo es mejor, pero nosotros también quisimos mostrarlo eso con los modelos. Y ya a finales del mes de abril, nuestro foco de investigación, digamos, cambió, y eso es lo que les voy a presentar. Eso fue lo que hicimos ya meses de mayo, y estuvimos gran parte del año pasado en esto, que es precisamente lo que les quiero mostrar hoy, y que tiene que ver con la evaluación de políticas, no farmacéutica, pero pensemos en los confinamientos, en las cuarentenas, en la evaluación de cómo se establecen estas políticas que el gran supuesto que tenemos nosotros es que van a ser gatilladas por la observación de indicadores epidemiológicos. Ese fue nuestro foco de interés ya a partir del mes de mayo del año pasado, y eso es lo que siguió durante todo el 2020. Entonces, para contarles un poco de eso, que quiero poner esta lámina. Esta lámina resume esta tabla, no se ve mi puntero, pero bueno. Esta tabla resume lo que se denomina en Chile el plan paso a paso, que es un plan para aumentar las medidas de intervenciones no farmacéuticas o disminuirlas. Por medidas no farmacéuticas, como siempre pensemos en lo que son los confinamientos, las cuarentenas, pero hay otras, la apertura de la prohibición de eventos públicos, la autorización a restaurantes y bares a abrir o abrir solo en terrazas, son muchas cosas muy específicas, los aforos de distintas cosas, las clases, etc. Entonces, lo que se puede ver en cada columna de esta tabla son distintas etapas. Aquí en Chile las etapas, los paso a paso,
se han dividido en 4, que le han puesto nombre, tienen un número, 1, 2, 3, 4, el 1 es la más restrictiva, cuarentena total, etcétera, y le han puesto distintos nombres. No están los números en las columnas, pero para hacerse una idea, cada columna indica el paso de un nivel a otro, ¿ya? Donde hay distintas medidas, como les mencionaba, de confinamiento en cada una de ellas. Y lo que indica cada fila de esta tabla son distintos indicadores, y entonces lo que dice la tabla es la asociación entre un indicador y un umbral. Entonces, si los indicadores satisfacen los umbrales de una determinada columna, bueno, se avanza hacia la etapa, hacia el nivel de confinamiento que indica esa columna. Entonces, aquí como indicador ustedes pueden ver la ocupación de la UCI nacional, la ocupación de la UCI regional, el número de reproducción efectivo, etcétera. Hay indicadores de positividad, de trazabilidad, etcétera. Y también, para darle contexto, les debo decir que en general estas medidas, esta etapa del nivel 1 a 4, en Chile son aplicadas por comuna, distrito. Ahí en la imagen está la región metropolitana, que es donde está Santiago, y la región metropolitana está conformada por más de 30 comunas. Entonces, también durante toda la pandemia en Chile lo que ha sucedido es que puede ser una comuna, un distrito, está en confinamiento total, y la calle de al lado, no, está en apertura total. Entonces, esas cosas han pasado, se han evaluado distintos grupos asociados al tratamiento de los datos, han evaluado si eso es bueno o es mejor aplicar medidas a nivel de conurbación, y de distintos enfoques se ha estudiado eso, y la conclusión ha sido solo una, que estas medidas, estas fases, se deberían aplicar a nivel de conurbación y no por distrito o comuna. Pero bueno, hoy en día siguen siendo aplicadas estas medidas, estas etapas que indican las columnas a nivel de comunas. Y bueno, entonces, también para darle contexto, no está claro, de hecho es más bien un hecho, de que estas tablas que se ven bien ordenaditas, con sus indicadores, con sus umbrales, pasando comuna a comuna, que se estén cumpliendo en la práctica. O sea, hay mucha gente que va haciendo el seguimiento de esto y dice, ¿cómo esta comuna avanzó de la fase X a la fase Y si tiene todos estos indicadores de acuerdo a la tabla que no los cumple? Pero bueno, al menos es una referencia de en qué indicadores se está basando la autoridad y en base a qué criterio están tomando las decisiones que toman, que es avanzar o retroceder en etapa. Y bueno, este tema nos interesó mucho porque al principio esta tabla, cuando nosotros comenzamos a trabajar, enfocarnos en este tema, esta tabla no era de esta forma, tenía prácticamente dos indicadores, digamos, en mayo del año pasado, que era fijarse por una comuna, fijarse principalmente en el número de infectados activos que había en esa comuna, tenían todos los casos georreferenciados, etcétera. Entonces, fijarse en el número de infectados activos, ya sea por kilómetro cuadrado, por 100.000 habitantes, pero era mirar los infectados activos. Y también ver la capacidad de la UCI regional hacia donde iban a ir naturalmente las personas, los casos de esa comuna. Esos eran los dos indicadores que se explicitaron, se estaban mirando en mayo del año pasado. Entonces, bueno, nosotros vimos que esto de mirar indicadores y en base a si los indicadores están por sobre o bajo un umbral, tomar decisiones relativas a intervenciones no farmacéuticas, confinamiento, empezar a prohibir cosas, era una práctica que parece bastante lógica, estar monitoreando con distintos termómetros la pandemia, y en base a que esos termómetros algunos van saltando, ir tomando medidas o relajando medidas, y vemos que esa práctica que la podemos apreciar que está presente en distintas ciudades del mundo, como las que se mencionan ahí, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda. También, por cierto, hay otras. Entonces, nuestro interés era decir, ok, dicho de alguna forma más coloquial, si estamos monitoreando con distintos termómetros la dinámica de la pandemia, nuestra pregunta principal es ¿cuál es el buen termómetro a utilizar? De acuerdo, por cierto, a un determinado criterio.
¿cuál es el indicador o los indicadores que nos deberíamos o la gente se debería estar fijando? Y en mayo del año pasado nos preguntábamos, ¿estar mirando los infectados activos es un buen indicador para tomar las medidas a tiempo? Estar mirando lo que pasa en la UCI, la misma pregunta. Entonces, nosotros un poco nos vestimos de la teoría de control y decíamos, aquí lo que tiene que haber detrás, hay tanta incertidumbre respecto a los datos, al modelo, a la enfermedad misma, que parece ser también lógico el diseño de políticas tipo feedback, es decir, que estén mirando lo que está pasando, que es precisamente lo que veíamos que se estaba haciendo en Chile y en otras ciudades. O sea, mirar los termómetros y en base a eso tomar decisiones. Más que decir, mire, en un mes más se va a tener que relajar o se va a tener que instaurar un confinamiento, nosotros decíamos, es el diseño de una regla de mirar algo y nuestra pregunta es, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Cuál es el indicador epidemiológico a observar? Entonces, y preguntas asociadas que vienen con eso, porque uno dice, ok, quiero comparar, quiero elegir una que es mejor, pero ¿qué significa ser mejor? Entonces, eso lo planteamos diciendo, por ejemplo, si dada una capacidad de camas UCI que tenga una región, un país, ¿cómo podemos, cuál es el buen termómetro para poder satisfacer esa restricción, de no sobrepasar esa capacidad? ¿Y qué vamos a querer decir con que una medida es mejor que otra? Es que dos medidas van a ser factibles, dos indicadores o dos termómetros van a ser igualmente útiles si es que ambos nos permiten satisfacer esta restricción de la capacidad, pero uno va a ser mejor que otro si es que la regla que induce uno nos va a implicar menos días de confinamiento o menos días de intervención en la farmacéutica. Entonces, esa es la principal motivación que teníamos detrás de este trabajo. Y para ello nosotros nos pusimos los siguientes dos objetivos. El primero es poder representar, con herramientas de modelamiento matemático, lo más fehacientemente posible, más que la transmisión de la enfermedad y todo eso, que es muy importante. Si uno tiene un modelo malo, va a sacar conclusiones malas, pero pusimos el foco en lo que era el modelamiento de la toma de decisión. Es decir, cómo representamos esto de estar mirando un indicador y tomar decisiones, ya sea de instauración o de relajación de estas intervenciones no farmacéuticas. Y luego, lo que les comentaba, que es proponer un contexto matemático para poder evaluar distintas políticas que se basan en estar observando indicadores epidemiológicos. Y esto lo aplicamos a dos casos de estudio. Uno, bueno, Chile, obvio, que era donde veníamos trabajando con el modelo, cada vez adquiriendo más datos, sofisticando las metodologías de identificación de parámetros. Y también quisimos aplicar esta metodología a un modelo que nosotros no hayamos intervenido nada, que estuviese publicado, y el modelo que elegimos fue una publicación de ustedes que hicieron sobre el caso de China. Entonces, ahí les voy a contar. Entonces, la primera parte, bueno, es contar muy brevemente cuál es el contexto matemático, digamos, de ahí presentar qué es lo que queremos decir por estas políticas, estrategias de intervenciones no farmacéuticas basadas en indicadores, gatilladas por indicadores, y de ahí los dos casos de estudios. Entonces, el contexto matemático es tratar de presentarlo lo más general posible. Tenemos un sistema dinámico en tiempo discreto. Al principio habíamos querido partir con hacerlo en tiempo continuo, dado que los modelos que uno encuentra en la literatura el último año, en su gran mayoría los que encontramos nosotros, nos costaba encontrar en tiempo discreto, están en tiempo continuo, pero ahí topábamos con algunas dificultades técnicas para trabajar todo en tiempo continuo, que se las puedo explicar si preguntas sobre eso más adelante. Entonces, tenemos la variable de estado que es X, un vector, que es donde van a estar los distintos, pensando en modelos compartimentales, son los distintos compartimentos que pueden estar asociados a las distintas etapas que se están viendo de la enfermedad. Además de eso, pueden estar divididas por edades, en clases de edades, podrían estar divididas por localidad, etc.
En los modelos donde hicimos los casos de estudio son modelos que no están estructurados ni en edad ni geográficamente, sino que solamente indican las distintas etapas consideradas de la enfermedad. Luego la variable de control, que la denotamos por U, típicamente son los efectos de las medidas no farmacéuticas. Reducción en las tasas de contacto, por ejemplo, en los ejemplos que vimos. En otros podría ser la reducción de las tasas de movilidad, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, la dinámica. La dinámica que eventualmente podría ser no autónoma dependiendo del tiempo. Y aquí estamos en un contexto absolutamente determinista, entonces observar que toda la evolución de lo que estamos haciendo va a depender única y exclusivamente de la condición inicial y de la secuencia de decisiones, la secuencia de controles que nosotros hayamos elegido. Ese es el contexto bastante general en el que nos movemos. Entonces, la idea de esto es que este control, esta implementación o relajación de medidas de intervenciones no farmacéuticas, se van a ir ocurriendo en el tiempo a partir de una observación que nosotros hagamos, precisamente de los indicadores epidemiológicos. Entonces, nosotros partimos diciendo, bueno, como en control, lo típicamente es estar mirando el estado, una observación del estado y reaccionar. Después dijimos, parecía ser que las observaciones en base a las cuales se está tomando la medida no es una observación instantánea, no es que digamos hoy hay tantos infectados, se decreta una medida, sino que se mira un poco el historial, un determinado historial hacia atrás. Entonces eso lo decimos, bueno, elegimos una ventana de tiempo, que la denotamos por la letra delta T mayúscula, y no es que vayamos a observar el estado en este intervalo de tiempo, sino que una función del estado, una función de observación, que van a ser nuestros indicadores. Entonces, lo primero que hay que determinar es cuál va a ser la ventana de tiempo hacia atrás, hacia dónde vamos a mirar. Y luego entran en juego los indicadores. El indicador, entonces, va a ser una función que va a tomar el historial del estado y nos va a arrojar un determinado número. Y la política la vamos a construir de la forma en que si el indicador está por sobre un determinado umbral, sobre un determinado umbral, entonces estamos en una mala situación y eso quiere decir que vamos a tener que aplicar una intervención no farmacéutica. Y por otro lado, si es que el indicador en un momento, en un tiempo T que se observó, pero esto lo que está haciendo es mirar una ventana de tiempo hacia atrás, está por debajo del mismo umbral, entonces estamos en una buena situación y por lo tanto hay que empezar a relajar la medida que había sido implementada. Eso a grandes rasgos. Entonces, típicas formas de construir estos indicadores. Estos indicadores, una forma de construirlo es a partir de una observación que sea instantánea. Aquí menciono algunos ejemplos de estas observaciones que son instantáneas. Por ejemplo, los casos activos detectados, el número de gente que está en cama UCI hoy, el número de hospitalizados en general, etc. O sea, hay varias observaciones instantáneas que andan por ahí, y a partir de esa observación instantánea uno puede construir los distintos indicadores. El primero, el promedio de las últimas observaciones instantáneas. El segundo es la diferencia, o el promedio de las diferencias, que eso va a dar la expresión que está ahí. El tercero, una tasa de crecimiento o de decrecimiento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a partir de determinadas observaciones instantáneas de algunas componentes de los estados que estamos modelando, uno puede construir indicadores que consideren esa observación instantánea en un intervalo de tiempo, y esos van a ser los indicadores que nosotros vamos a considerar. Otro indicador que no se puede escribir tan simplemente de las formas como están ahí, pero que también es un indicador que toma en cuenta el historial en una determinada ventana de tiempo hacia atrás, es calcular a partir de los datos el número de reproducción efectiva. ¿Okay? Entonces tenemos los indicadores que se pueden construir a partir de observación instantánea o no, y entonces el indicador es el que nos va a hacer gatillar la aplicación o la relajación de estas medidas no farmacéuticas. Entonces, para fijar ideas, tenemos primero la ventana de tiempo en la cual nos vamos a fijar hacia atrás,
el indicador, así simple el indicador, no vamos a entrar en detalle qué indicador, el indicador y un determinado umbral. Entonces vamos a tener una política tipo feedback, pero que en teoría de control se llaman los controles gatillados por eventos, que va a estar determinado por estos tres elementos, la ventana de tiempo, el indicador y el umbral. Entonces, como les decía anteriormente, si el indicador sobrepasa el umbral, quiere decir que hay que aplicar una medida, digamos, de confinamiento, y eso va a estar caracterizado por una función específica, que le puse UNPI en rojo. Y por el otro lado, si es que el indicador está debajo de un umbral, entonces va a haber que aplicar otra medida que la pongo como U non NPI. Entonces nosotros hacemos el supuesto de que en realidad nosotros, si bien tenemos que modelar para hacer nuestras simulaciones, tenemos que modelar estas funciones de UNPI y U non NPI, nosotros vamos a hacer el supuesto de que cualquier política, cualquier estrategia basada en indicadores diferentes van a aplicar estas mismas funciones. Lo que nosotros queremos comparar es si es mejor mirar un indicador o el otro, pero vamos a decir que cuando cualquiera de los dos indicadores dice que hay que aplicar una medida, la aplican de igual forma. ¿Ya? Eso es como para ir sacando cosas de lo que es la comparación. Y bueno, algunos ejemplos de cómo podemos modelar estas funciones que tienen que ver con la no aplicación o la relajación de intervenciones no farmacéuticas o la aplicación de intervenciones farmacéuticas. Aquí dos ejemplos simples que son cosas que se va creciendo. Para nosotros el control, bueno, en este caso el control es un número, podría ser un vector. En este caso el control es un número y el control igual a 0 significa la normalidad prepandemia, es decir, no hay absolutamente ninguna medida, ninguna restricción de contacto ni de nada. Entonces, aquí dos ejemplos. Uno, en que cuando se empiezan a relajar medidas, la función U non NPI va decreciendo linealmente hasta llegar a 0, porque menos que 0 no puede ser. Y la otra, cuando se empieza a aplicar la medida, es una función creciente hasta una cierta cota. Para nosotros, U igual 1, en este caso, en este ejemplo, va a significar el confinamiento ya más brutal que hay, el más estricto, pero también vamos a considerar que eso no va a ser posible, que siempre va a haber una proporción de gente infectada, detectada, que no va a poder ser aislada, que no está siendo aislada. Entonces, esos son solo dos ejemplos, como les mencionaba. También uno podría considerar más controles. Por ejemplo, si es que uno quiere dividir la aplicación de los controles a grupos específicos, a estados específicos. Y también vamos a considerar un tiempo mínimo, la última línea, el Tmin, que es el tiempo que va a demorar para llegar a un cierto nivel, las medidas, pero también ese horizonte de tiempo lo vamos a utilizar para decir, mire, si es que hoy se tomó la medida de confinamiento, vamos a volver a mirar el indicador en un tiempo Tmin más, cosa de evitar, sobre todo, que lo que arroje el modelo un día diga, hoy día hay que confinarse y mañana desconfinarse y pasado mañana confinarse. Para evitar eso, nos vamos a dar un horizonte de tiempo de que una vez que haya una medida que cambió la decisión de NPI hacia no NPI o al revés, haya al menos un horizonte de tiempo que nosotros consideremos para poder evaluar el efecto de esa decisión. Entonces, ok, tenemos el sistema dinámico a partir de la situación inicial, la condición inicial, y ahora lo que vamos a suponer es que producto de, bueno, a partir de la situación inicial que estamos, x sub 0, si nosotros eligiéramos una secuencia de decisión, una secuencia de controles U, si la eligiéramos completita, o en base a lo que había mencionado como un feedback, nosotros vamos a querer mirar, esto también parte del contexto más general, vamos a querer considerar al menos dos outcomes, dos resultados de la aplicación de esa política que elegimos. Suponemos al menos dos, porque, bueno, si se pone en base solamente a uno, en realidad no va a tener mucha gracia, ya van a ver por qué. Vamos a elegir al menos dos resultados que queremos observar como, valga la redundancia, como resultado de la aplicación de la política, porque en general uno va a observar
que hay una cierta compensación, un cierto trade-off entre estos resultados que estamos mirando. Entonces, esto lo formalizamos a través de una función que toma la condición inicial del sistema, que toma la secuencia de controles o la política, y nos dice, bueno, producto de esa política, usted va a tener esto, vamos a poder medir estos resultados. Y los típicos resultados, y con los que nosotros trabajamos, ¿no?, es el pic, el máximo de demanda de camas UCI y el total de días en confinamiento. ¿Ah? Es decir, a partir de una situación inicial, dada una política, nosotros nos vamos a fijar en el pic, el máximo de camas UCI que va a implicar esa política y el total de días en cuarentena, en confinamiento, que va a implicar esa política. Y en nuestra convención nosotros queremos que todos estos outcomes que estamos midiendo sean lo más bajo posible. Entonces, para los dos outcomes que les he mencionado como ejemplo, es obvio que queremos, esos dos que están en rojo, queremos que sean lo más bajo posible, que el máximo de camas a utilizar sea lo más chico posible y que el total de días en cuarentena pues, también sea lo menor posible. Y aquí uno ya puede identificar que hay una tensión entre estos dos resultados que estamos mirando. Uno, así intuitivamente, tendría a pensar que mientras más grande uno, más pequeño va a ser el otro. Es decir, si al sistema le insertamos camas UCI para que pueda soportar más camas UCI, uno debería pensar, bueno, tal vez eso va a incidir en que el total de días en confinamiento disminuya. O viceversa. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestro sistema. Voy a ver si es que puedo pasar a pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, se ve tu pantalla. ¿Y se ve el puntero? Sí, se ve. Perfecto. Ok, con el puntero. Entonces tenemos nuestro sistema a partir de la situación inicial en la que se está haciendo esta evaluación. Y como mencionaba hace un momento, nosotros nos vamos a concentrar en estrategias, en controles, secuencias de controles, que van a estar definidas por un horizonte de tiempo de observación, el indicador y un umbral. Entonces lo que queremos es, ok, si nosotros aplicamos esta estrategia, que va a estar definida por esos tres elementos, nosotros vamos a tener un determinado outcome, que eso es lo que mencionaba el Rey. Digamos, para fijar ideas, el máximo de demanda cama UCI y el total de días en cuarentena que va a implicar esa política. Entonces, eso es cuando nosotros aplicamos esta estrategia definida por estos tres elementos: ventana de observación, indicador y umbral. Ahora, el umbral es un número en R, asociado al indicador. Entonces, ahora si uno va moviendo el umbral, va obteniendo diversos puntos acá. Y eso va a ser una curva. Esto es un objeto que está en el espacio de resultados. Para todos los ejemplos que voy a mostrar, ese espacio de resultados va a ser el plano, R2. Vamos a estar mirando dos cantidades, el máximo de cama UCI y el total de días en cuarentena, que va a estar parametrizado por un número. Por lo tanto, aquí obtenemos una curva. Y esto es lo que le llamamos la curva de trade-off. ¿Ok? La curva de trade-off asociada a la condición inicial y al indicador. Y bueno, a la ventana de observación. Entonces, asociado a cada indicador, nosotros vamos a tener esta curva y eso es lo que nos va a permitir hacer la comparación. Entonces, aquí. Entonces, este es un ejemplo cuando tenemos dos outcomes, dos resultados. Aquí piensen en P1. En P1 es el máximo de camas UCI que se utilizarán. Y P2 es el máximo P2 es el total de días de cuarentenas que está asociado si se aplica la política basada en ese indicador. Entonces nosotros tomamos un indicador, a ese indicador le asociamos un umbral y evaluamos la regla, y eso lo hace el modelo, evaluamos la regla de estar utilizando ese indicador con ese umbral θ1. Y eso nos va a arrojar que en un determinado horizonte de tiempo, esa regla nos va a arrojar un determinado número máximo de camas UCI que se requerirá y un número determinado de días en cuarentena que se va a requerir.
Después cambiamos el umbral. Aquí me va a pasar a... Bueno, aquí cambiamos el umbral. Y ahora me resucitó el puntero. Cambiamos el umbral, tal vez un umbral más exigente, y aquí nos dice que, bueno, ahora aplicando la regla que utiliza el mismo indicador, pero con otro umbral, nos va a arrojar una menor cantidad de máximo de camas UCI, pero nos va a arrojar una mayor cantidad de días en cuarentena. Y esto lo hacemos con distintos umbrales y generamos la curva, la que denominamos curva de trade-off asociada al indicador. ¿Ya? Entonces, aquí, claro, si esto es un dibujo que hicimos a mano, pero aquí, pensando en que lo que deberíamos obtener es que a mayor cantidad de camas UCI, o a mayor cantidad del máximo de camas UCI, es decir, si le insertáramos más camas UCI al sistema, cosa que nuestro máximo lo permitamos ser mayor, eso va a arrojar una menor cantidad de días en cuarentena total. Y esto es asociado para un indicador. Entonces, supongamos que tenemos la curva asociada a un indicador, que le puse el indicador IA. Esa es la curva que calculamos para el indicador IA. Y tenemos, para otro, cambiamos el indicador. Entonces, supongamos que eran los infectados activos, los casos detectados, y el indicador IB era el número de pacientes UCI que uno está observando día a día. Entonces, si tuviésemos una situación como esta, donde la curva de un indicador está por encima de la curva de otro indicador, entonces aquí como que la recomendación, nosotros pensamos que debiese ser evidente de cuál de los dos indicadores hay que elegir, el IA o el IB. Entonces debiera ser evidente que hay que elaborar la estrategia en base al indicador IB. ¿Por qué? Porque si uno se fija un pic, un máximo de camas UCI, que no puede sobrepasar, al utilizar la política basada en el indicador IB, nos va a dar una menor cantidad de días en cuarentena. Si utilizamos el indicador IA, también, es posible no sobrepasar este máximo de camas UCI, pero va a incidir en una mayor cantidad de días en cuarentena. Entonces nosotros ahí le asociamos como un análisis un poco de costo-efectividad. Reglas basadas en dos indicadores van a ser igual de efectivas, no sobrepasar un pic, pero entonces ahora veamos cuál es la que nos va a traer mayor beneficio, entendiendo beneficio con la menor cantidad de días confinados. Obviamente que no siempre vamos a obtener esta situación de que una curva esté por sobre otra, podrían cruzarse estas curvas. Entonces aquí el análisis hay que verlo con cuál va a ser uno de los outcomes objetivos que uno va a fijar. Si seguimos pensando que P1 es el máximo de camas UCI, entonces si el máximo de camas UCI es grande en este ejemplo, bueno, ahí va a convenir utilizar el indicador IA. Pero por otro lado, si es que el máximo de camas UCI que nuestro sistema puede soportar, entonces, en base a mirar las curvas de estos dos indicadores que son los que estamos comparando, lo que sugiere es que se utilice la estrategia basada en el indicador IB. Y eso en realidad fue nuestra formalización para poder hacer esta comparación. Y entonces ahora voy a mostrar qué es lo que nos arrojó esa metodología a los dos casos de estudio. Entonces, en el caso de Chile, bueno, teníamos nuestro sistema, nosotros consideramos el vector de estado 9 etapas de la enfermedad: el susceptible, incubación, infectados sintomáticos, infectados con síntomas leves o asintomáticos, hospitalizados en cama básica, los hospitalizados en unidades de cuidado intensivo, los recuperados y los fallecidos. Aquí, como les mencioné también al principio, no hicimos divisiones geográficas ni por edades para hacer este estudio, y nosotros consideramos como unidades regiones de Chile, no comunas, nada. Y el control que estábamos considerando también era algo entre 0 y 1, que tenía que ver con la reducción de las tasas de contacto debido a los confinamientos. Entonces, la calibración que están involucradas en los parámetros de esta función,
de esta función D y de la condición inicial se hicieron a través de estimaciones bayesianas, con este método en particular. Y lo que hay que decir es que, bueno, tampoco es que haya una enorme cantidad de datos. Nosotros nos basamos en estas series que son de los casos detectados, las hospitalizaciones en UCI y los números, el número de fallecidos, que eso lo tenemos de manera diaria, en tiempo real, digamos. No así otras informaciones. Entonces, el gráfico del modelo es este que está acá, de susceptible, incubación. Aquí la gente con muy baja probabilidad puede contagiar. Y de aquí se pasa, aquí está esta gran división a infectados sintomáticos y infectados síntomas leves o asintomáticos. Aquí hay un poco de, nosotros en modelos que hemos pensado a partir de tal vez nosotros, hay un gran supuesto que estamos haciendo nosotros acá, que es que todos los infectados sintomáticos están siendo detectados y que ninguno de estos de acá está siendo detectado. Lo que es un supuesto que tal vez en mayo del año pasado era relativamente realista en Chile. Hoy no lo es tanto porque se están informando muchos infectados asintomáticos. Ha aumentado mucho la búsqueda activa de casos. Y bueno, y han crecido tanto los casos que evidentemente no deben estar siendo detectados todos los sintomáticos. Entonces aquí, claro, uno podría dividir, otra división que es la que vemos en modelos como el de usted, detectado y no detectado. Pero tal vez lo que habría que hacer es detectado o no detectado, y cada una de esas en sintomático, asintomático. Pero bueno, ahí empieza a crecer el modelo y en algún momento uno tiene que tomar una decisión. Y esta parte del grafo lo hicimos también tratando de representar lo más fielmente cómo debería ser el proceso natural de alguien que se infecta. Por ejemplo, no estamos considerando que alguien fallece desde los infectados, sino que alguien antes de fallecer debería pasar por el hospital. Bueno, el hospital puede fallecer o puede pasar por la UCI, etc. ¿Ya? Entonces, es un modelo con el que hemos trabajado durante todo el año, pero somos conscientes de que puede ser que para la situación actual no sea tan realista. Y la tasa de transmisión, aquí también hay otros modelos que uno puede apreciar en que esta etapa la dividen en dos fases. Una de las fases que no se, para ser más apegado a la teoría clásica de los modelos SEIR, que el E no contagia. Entonces se podría dividir en una etapa que no contagia y otra que contagia muy poco. Nosotros nos quedamos con una nomás, que contagia poco. Y esta tasa de contagio es una tasa que obviamente va a depender del estado total del sistema, pero también del control. Y la que nosotros hemos considerado es aplicar el control, es considerar un control solamente un número que va a ir entre 0 y algo más pequeño que 1, que va a afectar principalmente a la gente que está en etapa de incubación y a la gente que está asintomática. ¿Por qué va a pegarle solamente a eso? Bueno, en nuestro modelo los que contagian son estos tres, pero aquí estamos asumiendo que los detectados, estos son los detectados, ese es el supuesto que estamos haciendo, que todos los sintomáticos están siendo detectados. Los detectados no se pueden aislar más de lo que, o sea, a través de una medida de confinamiento no se pueden aislar más. Entonces, esa va a ser nuestra tasa de contagio. Bueno, aquí un poco la muestra de las calibraciones. No se ve para nada terrible en algunos estados donde no tenemos observación y se ve muy bien cuando las comparamos precisamente con la serie de tiempo que en base a las cuales estamos calibrando. Entonces, bueno, aquí como les mencionaba al principio de la charla, esta es la situación de Chile donde las decisiones se toman a nivel de comuna y que al principio, esto es una imagen ya de mayo, donde habían dos indicadores solamente. En cuestión, eso es lo que decían las autoridades que estaban mirando, que eran los infectados activos y la cantidad de gente en la UCI. Entonces, bueno, y esta es la más reciente, que a falta de indicadores
mucha creatividad en poner muchos indicadores con distintos umbrales. Pero como les decía, también hay que hacer el disclaimer que no hay, hay evidencia de que no es que se esté cumpliendo muy estrictamente esta tabla para pasar de una fase a otra. Entonces, en el caso de estudio que nosotros analizamos, consideramos dos observaciones instantáneas. Recuerden que la observación instantánea era para construir estos indicadores, y los tipos de indicadores que consideramos son tomar el promedio de las observaciones instantáneas y tomar el promedio de las diferencias. Ver la variación de esta observación instantánea en el intervalo, en la ventana de tiempo, y dividirla por el número de días que eso implica. Entonces tenemos dos formas de calcular los indicadores y tenemos a partir de dos observaciones instantáneas. ¿Cuáles van a ser las observaciones instantáneas que utilizamos? Son los casos activos detectados y el número de gente en la UCI. Entonces tenemos dos observaciones instantáneas y dos formas de utilizarlas para construir indicadores. Por lo tanto, tenemos en total 4 indicadores. Y esos 4 indicadores son los que nosotros sometimos a evaluación a través de la construcción de estas curvas, con distintos horizontes, ventanas de tiempo. En realidad, lo último que hicimos son solamente visualizando 2 semanas atrás. Entonces, aquí tenemos la situación de la región metropolitana. Aquí el X sub 0, la condición inicial que consideramos fue una calibración hecha en septiembre, ya hace bastante tiempo, septiembre del año pasado, con una ventana de observación hace 14 días. Entonces, aquí ustedes van a poder observar 4 curvas, que son estas 4 curvas asociadas a los 4 indicadores. Esos indicadores que están basados en 2 observaciones, pero calculadas, utilizadas de manera diferente. Y aquí pusimos una línea punteada vertical que tiene que ver con, bueno, el eje X es el máximo de hospitalización UCI, no está dicho aquí, pero el máximo de hospitalización UCI que se va a observar, y en el eje Y va a estar la cantidad de días de lockdown, que en realidad está expresada como un porcentaje del tiempo total de análisis considerado. Entonces, esta línea punteada vertical representa un determinado peak de utilización UCI objetivo. O sea, en ese entonces decíamos que 1200 UCI era el peak objetivo, o sea, no pasar esa cierta cantidad. Entonces, aquí, de los cuatro indicadores, hay 3 que se mezclan entre sí y uno habría que hilar un poco más fino cuál es el mejor. Pero claramente hay uno que, según este análisis, parece no ser bueno, que es el indicador asociado a esta curva. Y esta curva es la curva asociada a el promedio de hospitalización. Es decir, que de acuerdo a este análisis, no sería costo efectivo, o es el menos costo efectivo. La estrategia menos costo efectiva es aquella que se basa en estar mirando el número de gente en la UCI, mirándolas como ocupación. Lo que hace este indicador es, dice cuánta gente hubo hoy, cuánta gente estuvo hospitalizada ayer, y así sucesivamente los 14 días para atrás, y saca un promedio. Una política basada en ese indicador no sería costo efectiva, de acuerdo. Adivinen cuál es el indicador que está siendo utilizado. En esa tablita, precisamente el que aparece asociado a hospitalización es este indicador. ¿Cuáles son los otros indicadores que ya parecen ser más competitivos? Vamos a los 2 amarillos. El que está en amarillo con la línea continua es calcular el promedio de las diferencias de los infectados activos detectados. ¿Ok? Es decir, es calcular cuánto, de acuerdo a cómo hace el gobierno, cuántos detectados hay hoy, menos cuántos hubo hace 14, 15 días, y dividir por 14, 15 días. Ese indicador aquí aparece, de acuerdo a este objetivo, parece ser el más eficiente. Y el que está en línea punteada, amarillo, naranja, es el diferencia de las hospitalizaciones. Que es diferente a considerar las hospitalizaciones. Lo que dice este indicador es cuánta gente hay en la UCI hoy, menos cuánta gente había en la UCI hace 14 días, y eso dividirlo por 14. Y esos 2 indicadores, de acuerdo a este análisis, a cómo se hizo, resultan ser los más efectivos. Entonces aquí está la tabla asociada a los 4 indicadores.
es una tabla que ahora rescatamos el umbral, porque aquí nos dice cuál es el más efectivo, pero no nos dice cuál es el umbral. Recuerden que estas son curvas parametrizadas por el umbral. Entonces ahora volvamos a ver cuál es el umbral. Y aquí estoy marcando en rojo los dos indicadores que resultaron ser más competitivos de acuerdo al objetivo de no sobrepasar las 1.200 camas UCI en la región metropolitana de Chile. Entonces, aquí que lo que nos dice es que la diferencia de promedio, el promedio de la diferencia en la utilización de cama UCI no debiera sobrepasar 8,9. Eso quiere decir que en 2 semanas la UCI no aumente en 8,9 casos en promedio. ¿Ok? Y bueno, el de la diferencia de los casos activos. Entonces, aquí, este es el umbral de 8,9 y aquí solo una referencia, ingresé hoy al visualizador que nosotros tenemos, y este indicador que es la diferencia de hospitalización de camas UCI, si se mide hoy, está en 19, o sea, bastante por arriba del umbral que salía ahí. Hoy, en Santiago, a partir del sábado pasado, yo diría, a partir del sábado pasado, prácticamente todas las comunas, distritos de la región metropolitana están en confinamiento. Hay todavía algunas que no, pero recién hace un par de días empezó un confinamiento más severo a nivel de la región metropolitana. Recuerden, nosotros venimos saliendo del verano y en el verano se abrió mucho todo. Y el umbral de 8,9, de 9, digamos, el umbral de 8,9, viendo el historial para atrás, si uno hace la serie de este indicador hacia atrás, fue sobrepasado hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Perdón, Pedro, que te interrumpa. Sí, ¿Nos claro. podría, para que me aclare bien, la unidad, ¿nos puede recordar la unidad es por personas o, por ejemplo? Sí, se me olvidó. En todo lo que tiene que ver con UCI es persona. En todo lo que tiene que ver con casos activos son por 100.000 habitantes. Vale. Es decir, que si entiendo bien, en diferencia de UCI, en 14 días no tiene que haber incrementado de 10 personas. Vale. Exacto. Eso es. Gracias. Eso es. Uh-huh. Estos son otros que están un poco más feas las curvas, que tienen que ver, esto lo hicimos en mayo, y en mayo no consideramos esta ventana de observación, entonces por eso se ven muchas variaciones, se producen estas cosas raras en las curvas, pero las quise mostrar porque de igual forma, aquí el PIC, el objetivo de cama UCI era 2.000, y esto es producto de que en esa época se había inyectado más cama UCI al sistema, y se habían reprogramado todas las otras enfermedades, qué sé yo, cirugía, entonces se podía, y bueno, realmente está muy estresado el sistema, entonces lo evaluamos con un pic mayor, No tiene mucha validez esto, en el sentido de que era poco realista, después nos dimos cuenta, era poco realista considerar como ventana de observación un día, o a lo más lo que pasa entre 2 días, y por eso de ahí implementamos esta ventana de observación más grande, pero lo muestro para decir que las curvas de los indicadores que siguen siendo mejor, bueno, aquí no están en la leyenda, pero créanme, que esta curva azul y la curva violeta siguen siendo los 2 indicadores que aparecían muy bien acá, a las 2 naranjas. Es decir, que no hay que medir hospitalizados, sino que hay que medir diferencias de hospitalizados. Que no hay que medir casos activos, sino que hay que medir diferencias de casos activos. ¿Okay? Y eso para la región metropolitana, y para Valparaíso vemos lo mismo, que el azul y la violeta siguen siendo las que se presentan mejor, son las curvas que están más abajo. Para la región de Antofagasta lo mismo. Y aquí, bueno, la tabla asociada a los indicadores que tienen que ver con eso, pero no tienen mucha validez. Y rápidamente me paso al caso de China. La dinámica un poco, o sea, la metodología es un poco la misma, pero para ver qué da en el caso de China, y como decía, nosotros nos basamos en el trabajo de ustedes, que es donde toman como caso de estudio China, de un sistema que tiene 9 variables de estado. Nosotros utilizamos el sistema, el modelo de ustedes, básicamente para decir, mira, esto se puede aplicar con otro modelo, y queríamos sacar los parámetros que ustedes habían identificado y todo eso, y a partir de ahí aplicar la metodología. Entonces, bueno, de partida tuvimos que transformar el modelo a tiempo discreto, y nosotros nos basamos en una condición inicial
y una estimación de parámetros que se hace de acuerdo a este experimento. Entonces, con esto lo único, o sea, ocupamos solamente el modelo para eso, para poder estimar unos ciertos parámetros y una determinada condición inicial, si no me equivoco, era el 29 de marzo. Creo que este experimento es bastante, supone que previo a eso hubo medidas bastante restrictivas. Y a partir del 29 de marzo nosotros hacemos el modelamiento de cómo van a incidir las cuarentenas, los confinamientos de ahí para adelante. Que no lo hicimos de la misma forma que ustedes, que hacen como unos decrecimientos exponenciales, sino que lo hicimos de la misma forma como lo habíamos hecho antes, que son cosas como lineales. Pero bueno, todo eso se puede cambiar. Y la tasa, aquí está, la tasa de contagio controlada que aplicamos es esta, que es un solo número, el U, pero que le va a pegar a los distintos estados. ¿Okay? Y aquí igual, también nosotros consideramos dos formas de calcular los indicadores que van a ser los mismos, un promedio o un promedio de las diferencias. Sin embargo, utilizamos dos observaciones que son distintas. Aquí las observaciones se tienen que basar en lo que es capaz de extraer del modelo. Aquí una de las observaciones instantáneas va a ser la gente hospitalizada, que en este modelo son la gente que, si bien entiendo los subíndices, quieren decir la gente que se va a recuperar o la gente que va a morir, pero ambos tipos de gente están ocupando camas de hospital. Y la otra observación instantánea es los infectados detectados. Este modelo considera detectados, no detectados, consideramos como observación instantánea los detectados. Entonces, de nuevo, tenemos dos observaciones instantáneas, dos formas de calcular los indicadores, por lo tanto tenemos 4 indicadores. Y esto es lo que dio para este experimento. Aquí las curvas asociadas a cada indicador están súper diferenciadas. Nosotros pusimos aquí, de nuevo, lo mismo, los dos outcomes que estamos evaluando y que queremos que sean lo más bajo posible, es el peak de camas UCI, que va a implicar una estrategia, y el porcentaje de días en confinamiento. Y aquí, bueno, este es todo China, así que el peak objetivo, aquí no es peak UCI objetivo, es el peak hospitalización objetivo, considerando todos los tipos de camas de hospitalización, es de 7 millones de camas. Y aquí vemos claramente, de acuerdo a esta metodología, que hay un indicador que es bastante mejor que el resto, y que el indicador que sale ganador es el promedio. Aquí, a diferencia de lo que nosotros veíamos en Chile, que los promedios no son buenos, aquí sí resulta que el promedio de la gente infectada detectada es el indicador más costo efectivo de acuerdo a esto. Entonces, para culminar, un pequeño resumen, que lo que se hizo en este trabajo fue representar el proceso de toma de decisiones, cómo interviene el indicador, la ventana de tiempo. Hay otros detalles también, que por ejemplo, si es que tratando de adaptarlo a la situación chilena, que las medidas de confinamiento o desconfinamiento solo se toman los lunes o los jueves, vamos a tratar de meter eso también en cómo se modela. Para cada indicador que se considera, se calcula su curva de trade-off, que tiene que ver que esta se construye en base a outcome, resultados, que queremos que sean los más bajos posibles. En el caso de Chile nos resultó que habían dos indicadores que siempre aparecían como ganadores. Uno tenía que ver con las diferencias de los infectados activos y otro con las diferencias en la utilización de la UCI. Sin embargo, en su momento, cuando tuvimos que hacer una recomendación, decíamos, tiene que ser el de la diferencia de las camas UCI, porque es más confiable como indicador. Uno puede estar siguiendo bien lo que está pasando en la UCI, no así con los infectados activos, que claro, nosotros los vemos en el modelo, lo puede obtener, pero en la vida real es algo que es menos confiable, al menos, de observar lo que está pasando en la UCI. Así que y no nos hemos movido de esa recomendación, es que hay que utilizar la diferencia en la utilización de cama UCI para tomar medidas de confinamiento o de desconfinamiento. Y aquí una advertencia importante, que estas curvas dependen de la situación inicial. El X0 está metido. Y por lo tanto, estas curvas son objetos dinámicos. Y eso
en estos gráficos que hacemos, podemos ver que las curvas van evolucionando y eventualmente una que parecía mejor que la otra, una está por debajo de la otra, puede ser que en el transcurso del tiempo eso deje de ser así. Así que esto es algo que se tendría que estar evaluando periódicamente. Y cosas que quedan abiertas para nosotros, bueno, obviamente agregar toda la estocasticidad y ver cómo se mide. Lo podríamos haber incluido, pero en realidad como no hay ningún resultado, ningún teorema todavía detrás, preferimos irnos con cuidado. También nos quedó la duda, que no lo pudimos comparar ni siquiera numéricamente, por tema de tiempo, es si es bueno o, por ejemplo, al principio le mostré una tabla llena de indicadores. Entonces, ¿es bueno sumar indicadores o no? O sea, una política asociada, definida por un indicador, ¿va a ser mejor o peor que si a ese indicador yo también estoy mirando otras cosas? Mejor o peor en el sentido de esta costo-efectividad que estamos hablando, de que incidan en cumplir los mismos objetivos sanitarios, pero a la vez reducir el número de días en confinamiento. Y eso era. Muchas gracias por su atención y contento de responder las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas, cuestiones. Entonces, si os parece, para organizarlo un poco, el que quiera hacer una pregunta presiona al icono este que hay aquí de levantar la mano abajo a la derecha y así nos organizamos un poco. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, empiezo yo si queréis con una primera pregunta. La primera cosa que quería comentarte es, ¿no habéis considerado dos cosas que hay nuevas, relativamente nuevas? Este año, a partir de primero de 2021, de hecho ya a final del año pasado, entraron en juego tanto las vacunas como las nuevas variantes. Todavía no lo habéis incluido, veo en el modelo. ¿Estáis pensando en incluirlo? ¿Cómo valoráis este tema? No la hemos incluido, no la hemos incluido y la verdad es que nosotros como que dejamos un poco esta vía. Voy a hablar por mí, no por el equipo, pero hay un poco de decepción en haber hecho esto lo más rápido posible en algún momento, hace casi ya un año, y después a través de múltiples instancias dar una recomendación. Y no es que uno diga, bueno, esta recomendación no está siendo considerada, sino que ha habido poco o nulo feedback como para seguir actualizando y haciendo mejor esto. Entonces, por eso nosotros por eso yo no me he sentido con la intención de últimamente incorporar el tema vacuna. Tenemos pensado estudios relacionados con el tema vacuna, pero no asociados a empezar los indicadores. Ya hay tanta evidencia de que las medidas de confinamiento y desconfinamiento no están siendo basadas en este recuadro, en esta tabla, sino que están influyendo otras variables, digamos, política, económica, que como que a lo mío en lo personal no sé si valga la pena, al menos tal vez desde un punto de vista académico sí, pero en lo que es la urgencia, yo creo que no sé si vale tanto la pena actualizarlo. Bueno, es un poco, entiendo, agotamiento psicológico que estamos sufriendo un poco toda la sociedad. Vale, Benjamín ha levantado la mano. Benjamín. Sí, una cosa, si he entendido bien, el delta es hacia atrás, ¿no? Es decir, los 14 días son días anteriores, porque os basáis. Sí. Vale. Una cosa que podría ser interesante, bueno, esto ya es un trabajo futuro, pero ya que tenéis un modelo y que podéis aplicarlo a previsión a futuro, sería desplazar, es decir, mezclar datos pasados con datos futuros para intentar adelantar el triggering de las medidas. Porque es como todo, es que antes de no quieres llegar al límite, vamos a decir, tienes que activar, porque la medida de control, sus efectos no son inmediatas, tardan como unos días en aplicarse, a verse sus efectos. Entonces, ¿esto lo habéis considerado? ¿De ver un poco a futuro? ¿Lo habéis pensado un poco? Sí, son cosas bueno, de alguna forma se está considerando a futuro, no en el indicador. Meter la observación a futuro en el indicador, yo no la veo tan clara, porque al final
nosotros queremos que el indicador sea lo que va a estar en el panel de control del tomador de decisiones. ¿Ok? Pero lo que sí está haciendo, lo que sí está haciendo la metodología detrás es considerar obviamente lo que pasa a futuro. Vale, sí, me aclaro, vale. No, nada. Ahora, efectivamente, el cómo se modela la decisión propiamente tal, ok, hoy se decidió iniciar un confinamiento. Y eso cómo se modela, nosotros miramos con mucha atención cómo lo están haciendo ustedes con esa exponencial y creemos que ahí está el meollo del asunto. Ahora, quisimos apartar eso, dijimos, bueno, no somos tan buenos para modelar aquello, pero queremos comparar dos estrategias que hacen lo mismo, pero que se gatillan en momentos distintos. Esa es un poco la... Vale. Pues gracias. Y otra pregunta. Esto viene al comentario que te he hecho antes cuando te he preguntado las unidades, porque las cifras que han salido son muy bajas para Chile. Estoy hablando del caso para Chile. Habéis obtenido que, por ejemplo, si la diferencia, vamos a decir el gradiente, es una especie de gradiente de 14 días hasta hoy de gente hospitalizada, es de 8 personas, sube de 8 personas, entonces enseguida, es decir, basta tener un poco una tendencia creciente, ¿no? Si entiendo bien, de la epidemiología para activar de inmediato el confinamiento. Entonces, es así que se funciona en Chile a día de hoy, es decir, que en cuanto hay un signo de crecimiento, cierran las comunidades, voy a decir, no se llaman comunidades en vuestro caso, se llaman perímetros, no sé cómo se llaman en Chile. Sí. No está haciendo, lamentablemente no está haciendo, el umbral de 9, como se entiende, es, el umbral de 9, se entiende, es lo que mencionaba, cantidad en la UCI hoy, menos cantidad en la UCI hace 2 semanas, dividido por 2 semanas. O sea, es un promedio de crecimiento diario. ¿Ya? Y que no es tan, o sea, para como hemos visto las cifras, no es tan alto. Lamentablemente no es que se tome medida a medida que se ve un crecimiento. De hecho, se está viendo un crecimiento bastante sincrónico. Nosotros el año pasado hubo crecimiento asincrónico entre regiones, lo que permitió a la logística de enviar enfermos críticos entre una región y otra. Pero lamentablemente en los últimos meses hemos visto un crecimiento más sincrónico en las distintas regiones y hoy día está súper estresado, llegando al 95-96% de utilización de cama UCI en todo el país. Y esto se empezó a ver en los meses de verano, pero se tomaron medidas después de las vacaciones. O sea, las medidas más estrictas están siendo tomadas desde la semana pasada. Pero no son tan los órdenes de magnitud de los umbrales que obtenemos. No, en particular este de la UCI no es tan para nada descabellado. Como mencioné por ahí, ese umbral recién fue sobrepasado hace 2 semanas, siendo que veníamos viendo un crecimiento ya de antemano, pero eso pasó hace 2 semanas y hoy en día, si ese indicador se evalúa, está en el doble de lo que es el umbral que calculamos. De acuerdo. Pues muchas gracias. No, gracias. Muy bien. Creo que, bueno, Héctor parecía que había pedido la palabra, pero lo ha quitado. Héctor, ¿querías hablar? No, pero es que Pedro respondió al final, pero es que justamente el cálculo que hizo Benjamín no era correcto, porque faltó el 14. Eso fue lo que quería yo reforzar. Claro, era, si tú cuentas el número entre un día y 14, la diferencia tiene que ser 9 por 14, si tú querés. No es 9 en 14 días, sino que tiene que ser casi 100 en 14 días. Eso sí me explico bien. Sí, yo creo que Pedro me lo ha aclarado. Sí, me había equivocado aquí. Aquí me había equivocado. Por eso yo pensaba 9 a 14 días y estaba pensando... Claro, es que hay como 2 formas de leerlo, que es como es en promedio que crezca 9 en los últimos 14 días, más o menos 9, no sé, ¿cierto? O que en 14 días crezca 9 por 14, ¿no? Como 2 formas que podrías tú enunciar. Sí. Vale, pero ahí en esta tabla es el promedio diario. Claro, porque el promedio diario, sí, está siendo dividido aquí en este caso por 15. Por 15 días. Claro. Vale, de acuerdo. Sí, gracias por la aclaración, porque, claro, viendo la tabla, todas esas cosas, me decía, vale, gracias. Vale, bueno, una
una pregunta más que quiero hacerte, ya con esto no te pregunto más, Pedro. Habías comentado que habéis tenido algún problema en utilizar modelos continuos, pero al final no has comentado nada, creo. ¿Cuál es el problema de usar modelos continuos? Sí, no, son problemas muy matemáticos. Nosotros teníamos dudas cuando empezamos a utilizar estas funciones feedback que se gatillan en base a indicadores. Teníamos un problema que decía, nos da un poco de vergüenza escribirlo si es que no teníamos claro, por ejemplo, cosas como la medibilidad de las funciones que resultan. Entonces, llegar y poner una integral de que estamos calculando un indicador donde va a haber una función, porque es una función complicada este feedback que se construye en base a indicador y todo, no pillamos de manera simple de un argumento que dijera, bueno, pero esto se puede hacer. Básicamente eso. Vale. Es un detalle técnico que entiendo que sí que se puede pasar al modelo continuo, pero que no queríais pillaros los dedos con que hubiera algo matemáticamente incorrecto. Exacto, Vale. exacto. Vale. Bueno, pues si os parece, terminamos aquí el seminario. Os agradezco a todo el grupo, la verdad, os agradecemos mucho que os haya interesado dar este seminario. A ti en especial, Pedro, por haberte preparado la conferencia y por contarnos todo lo que habéis hecho, que nos interesa mucho más. Y quizás, bueno, sobre el problema psicológico de ya agotamiento que tenemos todos, animaros un poco a que sigáis. Y, bueno, la ciencia al final no se hace esperando que sobre todo la clase política u otras autoridades vayan a tenerlo en cuenta. A lo mejor lo tienen en cuenta aunque tú no lo sepas. Y en todo caso habrá otros científicos que sí que lo puedan tener en cuenta y esto es como todo. Entonces, simplemente animaros a que continuéis en ello, porque seguro que será satisfactorio finalmente, ¿vale? Y por nuestra parte nada más, yo creo que cerramos aquí el seminario. Muchas gracias. Benjamín, ¿quieres añadir algo tú? Pues muchas gracias por el trabajo, era muy interesante y yo me sumo a lo que ha dicho Ángel. Es un trabajo interesantísimo y bueno, si un día queréis charlar, aquí estamos y si queréis, por ejemplo, y bueno, ya habéis visto que nosotros continuamos, bueno, estamos cansados también, es decir, ha sido para todos un año terrible para a nivel personal y a nivel de profesional, pero aquí nos tenéis. A ver si puede haber reuniones que sean presenciales ya. Sí. A ver si nos podemos reunir presencialmente o en Chile o aquí en Madrid, ¿vale? Claro, eso sí. Bueno, muchas gracias por todo, por sus palabras. Vamos a seguir en contacto. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias, chao. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao, que estén bien. Chao.